amigos y amigas, compañeros y compañeras. Un agradecimiento muy especial a todas y todas los que nos habéis querido acompañar en este acto, en este estupendo Teatro Micalet, una institución que nos ha acogido decenas y decenas de veces, un lugar de cultura que siempre tiene las puertas abiertas a los que apreciamos y anhelamos una Valencia mejor. Vuestra presencia, lo subrayo, nos llena de gran alegría y nos da mucha fuerza para conseguir que esta tarea ilusionante que nos habéis encomendado culmine con un nuevo alcalde de Valencia, nuestro candidato de Compromís per Valencia, Joan Ribó. Un sentido agradecimiento a mi partido, els Verds Esquerra Ecologista Valencia, a mis compañeros y mis compañeras, por haber confiado en mí. No os fallaré. Saludos afectuosos a mis compañeras de lista Consol y Piluca, que representan a dos grandes partidos, Bloc e Iniciativa, a los miembros de Proyecto Verd y a todas las personas de la coalición. Somos un gran equipo. Un gracias muy especial a dos personas estupendas, Joan Ribó y Carles Arnal, dos maestros políticos y humanos, de los cuales he aprendido muchísimo, de los cuales he recibido una impagable formación personal y política, cuyas cualidades humanas y compromiso público todos conocemos. Muchas gracias. Un abrazo cariñoso a una gran persona que nos representa a todos, nuestra Mónica Oltra. Que más que nunca nos muestra que la valentía y el coraje van de la mano de la pasión y los sentimientos. Mónica, cada vez que te acosan, que intentan agredirte y que se querellan, es como se lo hicieran a nosotros. Un fuerte abrazo de agradecimiento y un caluroso aplauso. Amigos y amigas, os ruego que me permitáis una pequeña referencia de carácter personal. Este es uno de los momentos más importantes de mi vida, solo superado por el reciente nacimiento de nuestra hija Martina, que con mi pareja Majo ocupa buena parte de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Este momento es muy importante, entre otras cosas, porque este acto se celebra a un mes vista de cumplir mis primeros 10 años en Valencia. Esta ciudad que llevamos en el alma, que me lo ha dado todo y espero y deseo de ser capaz de devolverle, aunque sea un poco de todo lo que he recibido. Me llena de gran emoción poder contribuir, precisamente yo, que he venido de otro lugar, a que esta ciudad cada vez sea mejor. La era de Rita Barberá está llegando a su fin, carcomida por los escándalos de corrupción y sepultada bajo montañas de escombros de las demoliciones de nuestro patrimonio, nuestras viviendas, nuestra historia, nuestra convivencia. Esos mismos escombros con los cuales levantan muros para tapar sus vergüenzas y construyen trincheras para defenderse de fantasiosos y fantasmales enemigos internos y externos. Que doña Barberá concita con rostro petrificado y mandíbula desencajada, intentando sin éxito infundirnos miedo, amordazarnos y criminalizarnos. Queda poco menos de un año de tribulaciones, de ataques, de indignidad y de mala educación, que deseamos que no vayan a peor, ante la posibilidad de que se materialice este más que necesario cambio de políticos y de políticas, un cambio que queremos real, profundo y efectivo, un cambio posible, porque Compromís per Valencia ha entrado en escena, porque la ciudadanía nos hemos puesto en pie y pedimos la palabra, reivindicamos respeto y democracia, regeneración social, moralidad y ética pública, participación ciudadana. Queremos promover una reflexión en profundidad sobre el futuro de la ciudad de Valencia, que debe dejar de ser un lugar de confrontación y utilización partidista, para que de una forma participativa y democrática se pongan en marcha reformas de gran calado, que nos permitan asumir el liderazgo del área metropolitana habitada por 1,5 millones de personas.
El Vers Valencia, en todos estos años, hemos estado defendiendo la importancia de racionalizar el uso del transporte privado, impulsando una solución consensuada que desemboque en un ambicioso pero muy realista plan de movilidad sostenible, cuyos ejes centrales serán la potenciación del transporte público, la reducción del tráfico y la mejora sustancial del transporte en ámbito comercial, y el impulso de un plan rector de la bici, que suponga el despegue definitivo de la bicicleta. Esto nos permitirá mejorar sensiblemente la calidad del aire y encarar con más confianza una reducción efectiva de las emisiones de CO2 de nuestra ciudad. Promoveremos además la recuperación y modernización del Horta, para que sea aún más productiva y forme ese gran pulmón verde que necesita Valencia. Restauraremos y pondremos en valor el patrimonio histórico de barrios como el Cabanyal, el Carmen, Belluters, Russafa y los otros barrios que han sido descuidados y abandonados por este gobierno. Instauraremos medidas de ahorro y eficiencia energética, un uso más eficiente del agua, programas de recogida selectiva más eficaz de los residuos. Son algunas de las reformas fundamentales que pondremos en marcha, para aspirar en un breve tiempo posible a la capital verde europea, un galardón que con las políticas adecuadas está a nuestro alcance. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Compromís, se dedicará a trabajar de forma consensuada y participativa, para crear las mejores condiciones para que el talento y la creatividad, la capacidad y la inteligencia de los valencianos sea valorada y promovida, para que contribuya a crear prosperidad y más calidad de vida. Estaremos en las mejores condiciones para impulsar la inaplazable reforma de la ciudad, para que sea más moderna, con más oportunidades, más ecológica, más abierta, más próspera. Somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos, sabedores de las esperanzas, los deseos y la ilusión de nuestros conciudadanos. Hemos aceptado el reto y estamos preparados para que Compromís per Valencia asuma la responsabilidad de la tarea de gobierno. El cambio es posible y con vuestra ayuda es más probable. Per Valencia, el nostre compromís.